La primera etapa prehispánica. La educación prehispánica 300 a 1521. México prehispánico es un periodo de la historia del país anterior a la conquista y colonización española. A partir de 1521, es necesario aclarar que México es un estado moderno, cuyas fronteras fueron fijadas a mediados del siglo XIX. Las escuelas estaban formadas por dos clases sociales. La escuela para los nobles era el Calmecac, al que asistían los hijos de los gobernantes, sacerdotes y guerreros. Se les enseñaba sobre la historia, astronomía, música, filosofía, religión, economía, disciplinas y valores morales. La escuela para plebeyos era el Texporcalle, donde se les enseñaba a servir a su comunidad y a la nobleza, pero principalmente se les enseñaba distintas habilidades para la guerra. El Ixpoxcalli era una escuela para los que aspiraban a ser sacerdotisas, y el Huacacalli, donde se enseñaban a cantar, solo eran admitidas mujeres de la nobleza. La educación de las mujeres era instruida en los deberes domésticos, básicamente en el hogar. La educación prehispánica se divide en tres etapas: el preclásico, el clásico, el posclásico. El periodo preclásico de 1500 a.C. a 300 después de Cristo. El periodo clásico de 300 hasta 950 después de Cristo. El periodo posclásico desde 950 hasta 1521 después de Cristo. La educación en la etapa colonial. Entre los siglos XVI a XVIII, en la época de la colonia, los principales rasgos de la educación fueron la evangelización indígena, unos primeros intentos de instruir a los hijos de los caciques, principales proyectos que luego abandonaron, la fundación de universidades que permitieron discusiones teológicas, filosóficas, y fue la escuela católica la responsable de la educación de los naturales. Los frailes, los franciscanos, los dominicanos, agustinos, jesuitas y carmelitas dirigían las parroquias de los indios, llamadas doctrinas, y se encargaban de la evangelización y de la enseñanza. La mayor aportación del periodo de la colonia a la educación en México fue la base de enseñar catolicismo, castellanización y la instrucción elemental de esta lengua, por lo que se instalaron escuelas en lengua castellana, para que todos los indios aprendieran. En la escuela se le enseñó lectura y escritura, y las personas más hábiles en el estudio reproducían la enseñanza a los más jóvenes. En 1697 se creó el Colegio de Naturales, destinado a la educación de los hijos de los caciques. Comenzó a funcionar en 1700, primero en Chillán hasta 1723, luego en Santiago, de 1723 a 1767, y nuevamente en Chillán, de 1786 a 1811. La educación en el periodo posindependiente, de 1821 a 1876. La educación superior tuvo más auge. El medio superior se da en todas las ciudades del país. Los liberales de las primeras décadas del México independiente propusieron la libertad de enseñanza con el objetivo de acabar con el monopolio eclesiástico sobre la educación. En este periodo la primaria se extendió a gran parte del país. Promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se establecía la educación primaria gratuita para los pobres y obligatoria. Se excluyó del plan de estudios de enseñanza religiosa y se incorporó la enseñanza de moral. La reforma liberal de 1833 impedía al clero intervenir en la educación. La ley del 67 también contenía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales destacaba la creación de la Escuela de Estudios Preparatoria. En las escuelas era común que algunas escuelas tenían baño, que consistía en un cajón, pero la mayor parte optaban por dejar a los niños salir a la calle, provocando quejas de las autoridades municipales. En las paredes había un Santo Cristo. Educación en el Porfiriato. Empecemos hablando un poco de Porfirio Díaz. Se dice que Porfirio Díaz fue un militar que destacó por su participación en la Guerra de la Reforma y la intervención francesa. Se dice que el periodo durante el cual el general Díaz estuvo a la cabeza del poder ejecutivo es conocido como el Porfiriato y abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. Se dice que la educación en el Porfiriato, en números relativos, fueron más niños a la escuela, pero el índice de alfabetismo apenas aumentó. Se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro. Porfirio Díaz se mantuvo en el poder durante 30 años, manipulando elecciones y controlando la prensa. Se dice que también rescató el proyecto educativo de Benito Juárez. También se creó
Políticas para la fundación de la UNAM como industrialización, media superior y superior. Educación durante la Revolución. Mencionemos que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que duró de 1910 a 1917 con la Constitución de aquel año. Inició como una lucha para sacar del poder al general Porfirio Díaz. Tras la caída del régimen de Díaz, poco se hizo en cuanto a las políticas educativas. Unos puntos que mencionamos es que la Revolución Mexicana trajo consigo un número alto de alfabetas. También se dice que los gobiernos de la Revolución crearon campañas para educar a obreros y campesinos. Mencionemos que se creó también la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos en el régimen de Álvaro Obregón, quien quería impulsar la alfabetización. Consigo trajo educación indígena, educación técnica, educación rural y la creación de bibliotecas. Mencionemos que precisa en cada nación un organismo central y provisto de fondos para que exista la posibilidad de una acción educativa extensa e intensa, capaz de influir en la vida pública. Consigo se crea el Ministerio de la Educación. También mencionemos que se creó la Escuela de la Pequeña Industria, la Escuela Técnica, Agrícola y Rural. Durante la educación en la Revolución mencionemos el gobierno de Calles, quien creó el Departamento de las Escuelas Rurales, reorganizó la Escuela Nacional de Maestros y Alfabetización. También mencionemos el gobierno de Lázaro Cárdenas. Cárdenas buscaba preparar una nueva clase de profesionistas y propiciar la cultura en el país. La SEP y sus 3 departamentos, Escolar, Bibliotecas y Bellas Artes. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional Indigenista. Mencionemos también la educación socialista de Narciso. Antes del gobierno de Lázaro Cárdenas, se modificó el artículo 3º, impulsó a la educación de campo, construcción de edificios escolares en áreas urbanas y rurales. También se mencionó la educación indígena, a maestros bilingües. De la educación socialista se exigía un aprendizaje, no una enseñanza. La expansión del sistema educativo. En este punto, la expansión del sistema educativo, existen varios presidentes, varios años y varias aportaciones que mencionaremos, los cuales debes de prestar mucha atención ya que son muy importantes en esta época. Empecemos con Adolfo Ruiz Cortines. De 1951 a 1958, consolidó las relaciones educativas, creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, CONALTE, construcción de escuelas. Adolfo López Mateo, 1958 a 1964, inició la entrega de libros gratuitos para primaria con Alitec, inició el plan para el mejoramiento y la expansión de la educación primaria en México. Gustavo Díaz Ordaz, 1969 a 1970, creación de la telesecundaria. Luis Echeverría, de 1970 a 1976, creación de la CCH, fundación de la UNAM, creación del CONAFE. José López Portillo, 1976 a 1982, creó la UPN y la elaboración del Plan Nacional de Educación, creó el CONALEP. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982 a 1988, se dio la Revolución Educativa. Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. Se creó el Programa Nacional de Desarrollo Educativo. Se reformó el programa de maestros. Vicente Fox, del 2000 al 2006. Se creó el Instituto Nacional de Lengua Indígena. Se hace obligatoria la escuela preescolar. Felipe Calderón, del 2006 al 2012. Se realiza el examen de opción para maestros vacantes. Se crea la educación abierta y a distancia. Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Creó la Ley General de Servicio Profesional de Docente, la reforma educativa. Y por último, Andrés Manuel López Obrador, de 1918 en adelante. Durante su gobierno tuvo que hacer frente a la pandemia de COVID-19.